Matero FM, la fuerza del norte. Lo llevo a otro punto, porque Vale. en pocos medios, hay que decirlo, en algunas radios capitalinas y muy pocos medios, hicieron mención de que ayer, 16 de octubre, se cumplieron El día 20 profesor. años. No, aparte del día profesor, perdón. ¿Ya? aprovecho a saludar a los profesores que los saludamos. Sí. Grandes los profesores por lo demás. Sí. Ayer se cumplieron 20 años de la detención de Pinochet de Londres, pues. Así es, pues. ¿Y cómo? Pues no vamos a alcanzar a citar en todo su contexto. Pero esto, podemos que- dejarlo para otro día también. Exacto. Mira, es un tema muy complicado Sí, que se generó durante el gobierno del presidente Frei. exacto. Pinochet había ido a operarse, a mi juicio, imprudentemente fuera del país. ¿Mal asesorado, cree usted? Yo creo que sí, pero yo creo que es un error de cálculo, ¿ya? Porque Ya. ahí estaba Garzón, estaba la Comunidad Económica, digamos la Comunidad Europea, todo pendiente ahí mismo, fue difícil esa decisión, yo creo que un mal asesoramiento, pero sobre todo Pinochet, digamos, eligió Inglaterra por las relaciones que sostenían con Inglaterra, que son muy buenas. Y estaba además Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, claro, la dama que ayer. tenía una gran admiración a Pinochet. Y claro, todo esto ocurre porque el juez Garzón, un juez español, emite una orden internacional de arresto, y como la Comunidad Europea está obligada a cumplir los dictámenes o las resoluciones de algunos jueces, tuvo que hacerse cargo de detenerlo. Y eso significó, imagínate, un asunto muy importante, porque también tenía que ver con todo lo político que estaba viviendo en Europa. Claro. Coincide todo en una circunstancia donde Pinochet finalmente está más de 500 días preso, con todo un tema muy complicado, porque ahí tuvimos incluso al hoy día al senador socialista Insulza, que era El canciller. canciller, Sí. que era el jefe de las relaciones externas de Frei, Del gobierno Frei, defendiendo a Pinochet, Sí. ya para poder sacarlo en un asunto de Estado. Entonces si tú me permites, era una razón de Estado, ¿ya? Sacarlo de Inglaterra con todas las condiciones, porque fue con pasaporte diplomático, etcétera. Había todo un tema ahí Claro. muy complicado. Y además que toda una fuerza interna de la propia izquierda, que teniendo en Europa veía en esa oportunidad una manera de cobrarse una cuenta política, de lo que había pasado en esas circunstancias y en esos tiempos. Y yo creo que la detención de Pinochet fue un hito histórico, ya digamos muy especial, que coincide justo su término con el inicio del gobierno de Lago. Y yo creo que ahí había una manera en cómo fue el gobierno de Frei respecto a esto, y cómo más allá de que Pinochet fuera un adversario político, él era un general de ejército, era un senador en ejercicio. Era senador vitalicio, claro. Era senador vitalicio, Sí. y tenía todo un respaldo, digamos, del Estado de Chile respecto a cómo se iba a tratar este caso. Ya, yo creo Es que se suponía que yo me recuerdo perfectamente, o sea, Sí. uno se pone a pensar, son 20 años, sí, 20 años, pero no tiene memoria. Yo recuerdo perfectamente que el argumento chileno era muy válido cuando se decía, ¿sabe qué? Lo que pasa es que lo que pasa en Chile se tiene que jugar en Chile. Entonces, Sí. muchos confiaron en eso, pero después resulta que llegó a Chile y lo declararon interdicto y que estaba enfermo, Bueno. y no hubo justicia para algunos. Sí, claro. Yo creo que el tema político es para largo, Pepe. Ya. Sin embargo, yo creo que ahí hay un tema obviamente muy candente, porque lo que ocurre en Europa con la detención, en Londres, con la detención de Pinochet, genera un revuelo internacional tremendo. No, No seguro. olvides tú que Pinochet todavía sigue siendo, incluso, digamos, ni siquiera sabe dónde están sus cenizas, ¿ya? Finalmente. Sigue siendo un modelo a atacar, digamos, por una izquierda que cuando empezó a gobernar Pinochet en los años 73, ya después de un golpe de Estado, un pronunciamiento militar, generó una cantidad de odiosidad respecto a eso, con un comunismo y un socialismo vivo en esos tiempos, lo que generó como política de Estado Pinochet respecto a contravenir o a no dejar que el marxismo fuera finalmente digamos una forma de vida acá en nuestro país. Generó toda esta odiosidad hasta el día de hoy. Ocurren desde ya hasta el día de hoy, esas heridas van a estar mucho Sí, tiempo claramente. más. Pero bueno, probablemente tengamos que ver en esta detención de Pinochet un acto político y jurídico que digamos que alienta digamos a todo lo que era la izquierda de esos entonces y todavía la de hoy, respecto a lo que ocurría en un momento muy especial, donde por primera vez se tenía detenido al presidente, digamos que fue presidente o un senador en ejercicio vitalicio,
y que obviamente le tocó a Frey. Sí. Fue justo el periodo entre Frey y Lago, que había además elecciones en nuestro país. Exacto, entonces también fue un asunto, no te olvides que estuvo en esa elección, estuvo a punto de ganarle Lavín a Lagos. Por 30.000 votos no ganó Lavín. Exacto. Fue la primera vez, por lo demás, la primera vez que hubo segunda vuelta en Chile, en elecciones. La cosa, en ese tiempo ya no estaba así, entonces estuvo muy, muy delicada la circunstancia, porque, mucha gente pensaba que con Lavín iba a ser más fácil, digamos, hacer una defensa más claro, importante de Pinochet, y además yo creo que Frey lo hizo bien, Insulza también lo hizo bien. Es que, como usted lo dijo, se basaron en razones de Estado, precisamente. Sin duda, era lo que había que hacer. Lo que sí, ojo, perdón, un detalle, porque se nos va a ir el tiempo, nos quedan 2 minutos, claro, 1 minuto y medio. A raíz de este caso surgen varias cosas, entre ellas el diálogo de Clinic, entre otras. Después se da a conocer todo el desfalco y toda la plata que nunca se sabe todavía dónde fue a parar las cuentas raras que tenía Pinochet. Pues. Así es. Entonces empezaron a raíz de este caso se dio a conocer todo. Un trasfondo trajo al otro y finalmente quedaron muchas cosas al descubierto, que fue bueno para la democracia, bueno para saber lo que ocurría. Y bueno, Pepe, otra vez se nos fue el tiempo. Sí. ¿Ya? Y bueno, dejemos es un tema muy interesante que seguramente lo podemos profundizar en una oportunidad mayor, porque da para profundizarlo mucho, claro, más, que sí, para entender las causas, pero no olvidemos que particularmente digamos, se fue a Inglaterra por las relaciones muy estrechas que tuvimos nosotros, particularmente en la cuasi guerra que tuvimos con Argentina, cuando se tomaron los objetivos de las islas, digamos, Malvinas, y eso significaba tomarse después las nuestras islas Picton, Nueva y Lennox en el sur, y eso generó una empatía, digamos, político, jurídico-militar con el gobierno de Inglaterra. Por eso que Margaret Thatcher le teníamos mucho cariño a Pinochet por ese punto, pero es un tema más largo para analizarlo con otra profundidad. Matero FM, la fuerza del norte.